Buenos días chicos, bienvenidos a otro vídeo del curso básico de teoría de estructuras. En este caso vamos a aprender a calcular el centro de gravedad y los momentos de inercia de figuras en las cuales no podemos sacar directamente ni su área ni su momento de inercia con una fórmula sencilla. Y hay que aplicar pues unas fórmulas que veremos a continuación. En este caso tenemos aquí esta sección, ¿vale? Que como veis tiene forma de I latina mayúscula, ¿vale? Que es una forma de sección que se llama vigas tipo I o tipo doble-T, que aguantan mucho las cargas a flexión. ¿Vale? Este vídeo es un poco introductorio al tema de calcular las tensiones causadas por cargas a flexión y axil que veremos en los siguientes vídeos. Pero antes hay que saber cómo utilizar todas estas ecuaciones de la geometría de áreas. Sacar tanto los centros de gravedad como los momentos de inercia de este tipo de secciones. Bien, para ello he dividido la sección en tres áreas diferentes, en tres formas diferentes. Las tres tienen forma de rectángulo. ¿Por qué? Porque el área de un rectángulo todos sabemos perfectamente que es base por altura y la inercia respecto al eje X de un rectángulo, ¿vale? Será igual a base por altura al cubo entre 12. ¿Vale? Esta fórmula no hace falta aprenderla de memoria, normalmente nos la da el enunciado del examen, pero bueno, es fácil de aprender por si acaso y aprenderosla, ¿vale? La inercia de X, ¿vale? Está altamente condicionada por la cota que corresponde al eje Y. Es decir, que en este caso una inercia en cuanto al eje Y sería al contrario, sería la base al cubo, ¿vale? Es la opuesta, ¿sí? Normalmente es la opuesta, ¿vale? Pero ahora no solo nos interesa la de X, porque esta forma de las vigas, ¿vale? Considerando el eje X como el eje horizontal, se colocará para soportar cargas a flexión, ¿vale? Causadas por diferentes cargas hacia abajo que causen que la viga se flexione y por lo tanto está rotando alrededor del eje X, ¿vale? Con lo cual solo veremos aquí cargas, ¿vale? E inercias en base al eje X, ¿vale? Entonces, bueno, una vez hemos dividido eso, nosotros sabemos que el área total va a ser igual a área de la primera sección más área de la segunda sección más área de la tercera sección, ¿vale? Y la inercia total será igual a también a la suma de las tres inercias, ¿vale? Estas fórmulas las voy a poner aquí abajo, aquí, porque nos servirán para más tarde, ¿vale? Y entonces, ¿a qué llamamos 1, 2 y 3? Pues por ejemplo, yo aquí en este ejercicio voy a llamar 1 a esta, 2 a esta y 3 a esta. ¿Vale? Y voy a pintar lo que sería el punto en el que está el centro de gravedad en el eje Y de cada una de ellas. Que sería este para el 1, este de aquí para el 2 y este de aquí para el 3. ¿Vale? Es importante y luego veremos por qué. ¿Vale? Vamos a continuar con cómo calcularíamos la inercia de cada una de ellas. ¿Vale? La inercia de cada una de ellas también depende del centro de gravedad de la sección. Entonces voy a empezar describiendo cuál sería esta fórmula de aquí y ya después continuamos con los cálculos individuales. Esta de aquí, la inercia de x1, no es directamente h por b cubo, o sea, h cubo por b partido por 12, porque esta es esta de aquí, a la que hay que sumarle otro componente. ¿Por qué? Porque ahora de repente los centros de gravedad de la sección con respecto a cada uno de los rectángulos por individuales están cambiados. ¿Vale? Ya son diferentes, están en cotas distintas. Entonces eso va a hacer que la inercia alrededor del eje X cambie y habrá que sumarle el área 1 por una distancia al cuadrado. Esto se le llama teorema de Steiner. ¿Sí? Y entonces, ¿qué será este Ix'1? Pues será h cubo por b partido por 12. Es la inercia intrínseca del rectángulo. ¿Vale? La inercia intrínseca del rectángulo. ¿Y qué será este d? La d será I del centro de gravedad de todo, ¿vale? De toda de la I, la doble T, la sección entera, menos el centro de gravedad en el eje Y de, en este caso, la parte 1. Bien, entonces, ¿qué cosas primero necesitamos? Vamos a necesitar el centro de gravedad de cada una de las áreas por individual,
Eso para empezar. El área de cada una de ellas también por individual y después calcularemos ya la cota en I del centro de gravedad de la sección entera. Bien, vamos a empezar describiendo las áreas y los centros de gravedad de cada una de las secciones, ¿vale? Para ello vamos a ayudarnos de las cotas que vienen aquí. Entonces, vamos a empezar por la sección 1, ¿vale? Y para ayudarnos vamos a hacerlo con el color que corresponde. Entonces, ¿cuánto vale el área de 1? Pues el área de 1 vale 50 por 500, es decir, 25.000. ¿Vale? 50 por 500, 25.000 milímetros cuadrados. ¿Y cuánto vale la inercia? Perdón, la inercia no. La cota I, el centro de gravedad de la sección 1, pues vale esta distancia de aquí, tomando como origen de coordenadas el que he dibujado aquí. Y esta distancia de aquí es la mitad de la altura, entonces es 25 milímetros. Vamos ahora con la 2. ¿Cuánto vale el área de la 2? El área de la 2 vale base por altura, que según tenemos aquí es 350 por 20, es decir, 7.000 milímetros al cuadrado. ¿Y cuánto vale la I de 2? La I de 2 vale exactamente la mitad de la altura de 2, es decir, la mitad de la altura de 2, que es 175, la mitad de 350, más este tramo de aquí, que son 50, entonces vale 225 milímetros. Y nos quedaría la tercera. Para la tercera, ¿qué tenemos? Tenemos que la 3 es igual a 300 por 100, es decir, 30.000 milímetros al cuadrado. Y la cota en I de 3 será toda la altura entera, que son 500, restándole la mitad de la altura de la sección 3, que en este caso aquí son 50. Entonces son 500 menos 50, 450. También podemos hacerlo yendo al revés, ¿vale? También podemos hacer 50 más 350, que son 400, más la mitad de esto, que son 450. ¿Vale? Entonces, una vez ya tenemos todo, ¿qué tendríamos que calcular ahora? El centro de gravedad de la sección completa, es decir, este famoso ICG, que sigue la siguiente fórmula. Primero se multiplica el centro de gravedad por el poder que tiene cada uno de ellos, es decir, centro de gravedad de uno, ¿por qué poder tiene? Tiene el poder de su área. Cuanta más área, más poder tendrá esa cota. Es decir, a mayor área de 1, más cerca estará el centro de gravedad entero del centro de gravedad de 1. Entonces ahora le sumamos I2 por A2 más I3 por A3 dividido entre la suma de las áreas, el área total de la sección. Bien, esto me quedaría primero 25.000, bueno, empiezo por el área 1, no, vamos a empezar por la cota, 25 por 25.000 más 225 por 7.000 más 450 por 30.000. Todo ello dividido entre 25.000 más 7.000 más 30.000. Perdón. 30.000. Si lo calculamos todo, nos da un ICG de 253,2 milímetros. Es decir, muy cerca del centro de gravedad, muy cerca, perdón, de la mitad de la altura total de la sección, que sería 250, lo cual tiene sentido porque el área de abajo y el área de arriba son bastante parecidas, ¿vale? Entonces tiene sentido que esté cerca del centro. Si el área de abajo fuera mucho más grande, es decir, si este área fuera mucho más grande, la cota sería bastante más pequeña, estaría más cerca del suelo, más cerca del rectángulo grande. ¿Vale? Pero como son parecidas, pues tiene lógica, ¿vale? También es importante ver cuándo nuestros resultados tienen lógica y cuándo no, para poder detectar si está bien o no. Bien, entonces ahora vamos a ir
calculando lo que nos queda, que es la inercia. Entonces, para calcular la inercia tendré que calcular primero las inercias por separado. Vamos a empezar por la 1. La inercia total de 1 hemos dicho que es la inercia intrínseca del rectángulo de 1 más área 1 por la distancia al cuadrado. Es decir, por I1 menos ICG al cuadrado. O al revés, ¿vale? Como va al cuadrado no afectaría porque el valor absoluto es el mismo. Entonces, bien, ¿qué tenemos que apuntar aquí? Tenemos que apuntar primero en la intrínseca de un rectángulo que era, según lo tenemos aquí, altura al cubo por b entre 12, es decir, tenemos 50 al cubo por 500 entre 12 más el área que eran 25.000 por, en este caso, I1 que valía 25 menos ICG que era 253,2 y ya lo elevo todo al cuadrado. Si esto lo resuelvo me va a quedar una inercia que será 1,307 por 10 elevado a 9 milímetros a la cuarta. Y este paso lo tendría que repetir con la IX2 e IX3. La IX2 en este caso será la intrínseca de 2 más área de 2 por I2 menos ICG al cuadrado, que será igual a, en este caso, la altura es el que tiene el valor más grande, que valía 350, lo vemos aquí, y la anchura 20, ¿no? Entonces es 350 al cubo por 20 entre 12 más el área que valía 7000 por, en este caso era 225 menos 253,2 al cuadrado, que si lo resuelvo me queda 77,03 por 10 a la 6 milímetros cuarta. ¿Vale? Como veis, un área que está alejada del centro de gravedad de la sección tiene mucho más poder de rotación en la inercia que un área que esté cerquita del centro de gravedad. ¿Vale? De ahí que se apliquen vigas de esta forma para separar las áreas lo máximo posible del centro de gravedad y así fortalecer una rotación provocada por cargas de este estilo que hagan que la viga flecte. ¿Vale? Se aleja el área todo lo posible del centro de gravedad y así se aumenta la inercia en X que le da estabilidad a la estructura. Bien, con ello vamos a continuar con la 3, que ya es la última. Y en este caso tenemos una altura de 100, entonces es 100 al cubo por 300, que es la base, entre 12 más el área, que eran 30.000, por, en este caso la I3 eran 450, menos 253,2 al cuadrado. Y esto me queda un valor de 1,187 por 10 a la 9 milímetros cuarta, también un valor bastante alto porque se trata del rectángulo de arriba que estaba alejado del centro de gravedad. ¿Vale? Y ya por último, la inercia en X total será igual a la inercia en X1 más la inercia en X2 más la inercia en X3, que será igual a 2,57 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Y ya habríamos acabado el ejercicio. ¿Vale? Todo esto nos servirá bastante, ¿vale? El cálculo de la inercia y del centro de gravedad para el cálculo luego más adelante de las tensiones causadas por flexión y por axil, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.